Entonces, vamos a continuar con el tema que comenzamos o que estábamos continuando la semana pasada. Para recapitular brevemente, entonces, hablábamos de que... Ay, perdón. ¿Qué pasó? A ver. Ok. Hablábamos de que así como las cosas comenzaron, digamos, la maldad comenzó por una mala relación en la primera pareja, seducida, engañada por Lucifer. De igual manera, la restauración o la salvación tiene que ver con la bendición de Dios, de nuevo, sobre un matrimonio y sobre todos los matrimonios en general en la tierra. Así como todo comenzó, la maldad comenzó por una mala relación, tenemos que reconstruirla, restaurarla, podemos salvarnos a través del matrimonio. Es decir, para poder realizar el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual, tenemos que restaurar todo lo que acaeció en el jardín del Edén. Tenemos que restaurar el orden del amor. Otra manera de llamar al reino de los cielos es un mundo que vive bajo la cultura del corazón, ¿ya? Entonces, para repetir un poquito ese concepto, hoy día vamos a terminar y después vamos a continuar con otra parte del significado de la bendición matrimonial. Diremos de que el ideal divino de la creación, o sea, el reino de los cielos, solamente se puede cumplir a través de la formación de una familia ideal o familias ideales. En realidad, el matrimonio de Adán y Eva, con la bendición de Dios y el ideal de la creación, son inseparables. Uno tiene que ver con lo otro. El reino de los cielos no puede ser una realidad, no podía ser una realidad ni en el pasado ni en el futuro sin el matrimonio. Vamos a... Okay. Entonces, de acuerdo con esto, estábamos hablando acerca de todas las bondades del matrimonio y de la familia, que no las voy a repetir, pero aquí viene un punto central. Una parte importantísima de la expresión del amor es la expresión del amor sexual. Habíamos dicho al comienzo de que Dios nos creó como hombres y mujeres, como seres masculinos y femeninos para poder unirnos físicamente y espiritualmente. Y una expresión importantísima del amor es la sexualidad, las relaciones sexuales, por supuesto, que fueron creadas como algo sagrado, como algo bonito, por causa de que a través de los órganos sexuales es de que puede ocurrir la multiplicación de los hijos de los hombres, ¿no? La multiplicación de los hijos de Dios, en otras palabras. Es a través de la utilización de la sexualidad que el mundo puede transformarse, puede crecer de ser una pareja, transformarse en una familia, varias familias, una sociedad, una nación, un mundo. Y en la medida en que van pasando las generaciones, el amor de Dios se puede ir transmitiendo a través de todo el mundo. Entonces, por eso es tan importante el órgano sexual, ¿no? No sé si la semana pasada tratamos o mencioné de que el Padre Moon cuando tenía una reunión, cuando tenía reuniones habituales con ministros cristianos de las diferentes iglesias, a veces los sorprendía con una pregunta o con una referencia a este punto, de estar hablando de temas realmente elevados, espirituales, bíblicos, ¿verdad? En general. Repentinamente interrumpía diciendo, por ejemplo, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? ¿Verdad? A veces algunas personas entendían por qué lo decía y algunas otras se quedaban muy sorprendidas, ¿verdad?
Pero él pensaba que era un tema importantísimo para tratar porque la caída tuvo mucho que ver con el mal uso del amor sexual y la restauración tiene que ver con la restauración del uso adecuado, apropiado del órgano sexual. Y que una cultura del corazón centralizada en el amor verdadero tiene que tener también una claridad enorme en este punto también, ¿ya? Entonces, él explicaba siempre de que el órgano sexual o el órgano reproductivo es el órgano más importante, porque a través de este es que se puede realizar o expresar completamente el amor sexual de una manera buena, tal como Dios lo diseñó al comienzo. Y también este tema que ahora vamos a resumir en realidad se preparó, se diseñó para escuelas en la primaria, en la secundaria, incluso para estudiantes universitarios por mucho tiempo, para explicar la importancia del uso de los órganos sexuales de una manera que pudiera ser contundente, ¿verdad? Porque si no abordamos este tema, es a veces inútil hablar de otras cosas alrededor, porque la gente continúa, nosotros continuamos equivocándonos en el uso de los órganos sexuales y causando problemas gigantescos a nuestro alrededor. Entonces, eh, resumiendo este punto, vamos a ver cuán importante es el sexo o las relaciones sexuales y con qué grandes palabras, grandes conceptos tiene que ver. El sexo tiene que ver con tremendas palabras, palabras de importancia, palabras de profundo significado, sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar. El sexo, por ejemplo, tiene que ver con una gran palabra que se llama amor. Y el amor es el único que debería capacitar al esposo y a la esposa para unirse espiritual y físicamente. No se concibe en términos religiosos, digamos, en términos de la escritura. No puede ser concebido que las relaciones sexuales tengan lugar fuera del contexto del amor. Lo que nosotros aprendemos a través de las escrituras es de que cualquier relación sexual entre un hombre y una mujer tiene que ser realizado en el contexto del amor. Cuando dos personas se quieren profundamente y están comprometidas unos con el otro para la eternidad, entonces puede haber unión sexual. Porque esta es una manera de unir completamente al hombre y a la mujer, al esposo y a la esposa, espiritual y físicamente. Esa es la manera como puede ser entendida esa frase de y los dos llegarán a ser una sola carne, ¿verdad? Entonces, Juan Pastor, cualquier ¿usted está relación, compartiendo diapositivas? perdón, estoy compartiendo diapositivas y de repente No, no, no hay nada. no hay nada. Oh, Dios. Muchas gracias por la... Ok, déjeme poner este... A ver. Ok, déjeme... Ok, voy a compartir ahorita. Gracias por el aviso. Ok. ¿Ahora se puede ver? Y ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando de este tema, ¿ya? Entonces, el amor tiene que ver, digamos, el aspecto del amor sexual tiene que ver con un gran concepto que es el del amor. No puede haber relaciones sexuales fuera del contexto del amor. A ver, perdón. Oh, no. Ok, desde acá. Listo. Solamente el amor entonces capacita al hombre y a la mujer para unirse espiritual y físicamente. ¿Ya? Cualquier relación sexual fuera del contexto del amor es un engaño para uno mismo y un engaño hacia la otra persona. ¿Sí? Entonces, cualquier relación sexual fuera del contexto del amor deja profundas huellas
emocionales, psicológicas, espirituales, que no se pueden reparar fácilmente, aunque la gente pretenda que no pasó nada, ¿no? Entonces, otra gran palabra que está relacionada con sexo, con las relaciones sexuales, es vida. Y la vida es un concepto gigantesco, enorme, ¿verdad? A través de las relaciones sexuales es que generalmente se crean nuevos seres. Generalmente, si todo está funcionando bien, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, van a producir vida, ¿ya? Van a producir las siguientes generaciones, ¿ya? Entonces, se puede decir que así el sexo une los más profundos aspectos de nuestro ser. Cuando alguien tiene relaciones sexuales, cuando una pareja tiene relaciones sexuales, tienes que estar consciente de que eventualmente van a producir descendencia. Por lo tanto, si no quieren estar unidos, si no planean estar unidos para siempre y tomar responsabilidad por la vida que eventualmente va a ocurrir, va a venir, entonces es mejor no tener relaciones sexuales, ¿verdad? Es decir, sexo tiene que ver con un concepto, con una responsabilidad tremenda que es, si nosotros tenemos relaciones sexuales, lo más probable es de que creemos, produzcamos vida. Y cuando se produce vida en la forma de un hijo, una hija, entonces hay que tomar responsabilidad eterna por esa persona o esas personas que nacen, lo cual es algo grandísimo, ¿verdad? Para pensar. Otra palabra que es muy grande y que tiene que ser considerada siempre es el linaje, ¿ya? El linaje, como dijimos antes, hemos tratado de definirlo anteriormente en las lecciones anteriores. El linaje representa, o a través del linaje es que se pasa, se transmite la herencia del amor de Dios, ¿ya? Es decir, no es algo solamente como una relación de un hombre y una mujer, donde los cromosomas sexuales se juntan y se producen seres humanos, que ya en sí mismo es algo grandísimo, sino que a través de la creación de vida se crea un linaje. Y de nuevo repetimos, ¿no? Linaje tiene que ver con la transmisión de costumbres, tradiciones, una cultura, una manera de ser, una manera de vivir. Entonces, la herencia del amor de Dios se transmite a través del linaje, que es tan especial, que es tan sagrado, vamos a decir, cuando uno lo mira desde este ángulo. Entonces, completando esta explicación, este cuadro, la vida, digamos, de un hombre y una mujer expresando su amor a través del sexo, tiene que ver con estos conceptos grandísimos, tremendos, enormes. El amor, o sea, el sexo está completamente relacionado con el amor. El sexo está completamente relacionado con la vida. El sexo está completamente relacionado con el linaje. Y finalmente está relacionado completamente con la conciencia. La conciencia, vamos a decir, para ser breves nada más ahora, es como un dispositivo colocado por Dios en nosotros para poder guiarnos como una brújula, para poder avisarnos qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿no? Antes que Dios mismo pueda intervenir, hay una conciencia que nos dice inmediatamente antes si nosotros estamos haciendo una cosa en relación con el propósito original de la creación o estamos haciendo algo que está transgrediendo lo que Dios quiere, ¿no? De algunas lecciones que yo me acuerdo también, había una cosa que me sorprendió mucho en una explicación también de nuestro fundador, preguntando una vez, ¿quién creen ustedes que supo primero de la caída humana? Cuando la caída humana se concretó, ¿quién supo primero esto? ¿Dios o los hombres? Y él explicó, fueron los hombres los que se dieron cuenta primero de lo que había ocurrido, de la cosa gravísima que había ocurrido debido a su conciencia.
Por eso se escaparon, cubrieron sus partes sexuales y cuando fueron encontrados se acusaron mutuamente, ¿no? Entonces, estas 4 grandes palabras tienen que ser inculcadas o inculcadas de nuevo, digamos, en nuestras generaciones. Sí, tendría que servir para educarnos a nosotros mismos como adultos acerca de la importancia del amor sexual y tendría que ser inculcado también a todos los jóvenes que están en preparación para un día encontrar un novio, una novia adecuada, encontrar la persona con la cual quieren formar una familia, a través de la cual van a transmitir el amor y la tradición de Dios, de que las relaciones sexuales no tienen nada que ver con algo simple, solamente pasajero, casual, sino que tienen que ver con grandes conceptos que requieren el uso de un criterio tremendo, de una responsabilidad enorme, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar en esto y tenemos que pensar en cómo reeducar también a nuestros propios hijos y las generaciones que vienen, porque es a través de esta situación que ocurren tantas dificultades todavía en nuestra vida. Todos los siglos que han pasado han estado llenos de equivocaciones en el uso del amor. Ha habido un problema, un descalabro en el entendimiento de cuál era amor verdadero y cuál era amor falso. Ha habido un desorden en el uso del amor. Entonces, estas cosas las volvemos a recordar ahora, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las 4 grandes esferas del corazón, estamos poniendo el diseño original, ¿verdad? La familia existe para que nosotros aprendamos qué es amor filial, qué es amor fraternal, qué es amor conyugal y qué es amor paternal, como cosas básicas, como pilares básicos, ¿verdad? Y aprendemos qué cosa es lo que uno gana, aprende, desarrolla, perfecciona a través de las relaciones en estas 4 grandes esferas del corazón. Pero la caída lamentablemente desarmó todo. Es decir, unió a 2 personas antes de que recibieran la bendición matrimonial de Dios directamente. Y la gente comenzó a unirse y a multiplicarse eh, bajo sus propias normas, bajo sus propias reglas, ¿no? Buscando desesperadamente, por un lado, hacer el bien, pero equivocándose terriblemente por causa de la naturaleza caída adquirida. Y entonces, eh, muchas generaciones han sido producidas en este desorden, con familias, digamos, básicamente disfuncionales, ¿verdad? Que todo esto ha tenido unas consecuencias terribles en las relaciones que han marcado nuestras familias y nuestras tribus y nuestras naciones y el mundo en general. Por eso es bueno siempre recordar este tipo de conceptos. Entonces, en conclusión, digamos, para terminar esta lección, de la cual podemos comentar un poquito antes de cerrar, la relación conyugal, podemos resumir, está permitida solamente entre esposo y esposa bendecidos. Cuando dice bendecidos acá, quiere decir esposo y esposa que han recibido el matrimonio, bendecido por Dios, ¿no? Es solo la bendición matrimonial de Dios. Solamente este hecho, digamos, es tan importante porque el matrimonio es el que confiere la aprobación para el amor conyugal, ¿ya? Es el matrimonio el que le da autorización, digamos, a una pareja para hacer uso del amor sexual. Entonces, la herencia del amor, su creatividad y su dominio se transmiten a través del matrimonio. Por eso el matrimonio tiene que ser considerado como la más grande bendición de Dios, ¿ya? No voy a repetir esta parte de de la caída en su totalidad, porque ya la escuchamos, pero
La caída, entonces, finalmente, resumiendo, fue causada por un amor fuera del principio. Fue mala porque fue una relación que tuvo que ver con relaciones sexuales en el ámbito espiritual y ámbito físico, y eso modificó completamente toda nuestra existencia. Nos hizo ganar, adquirir una naturaleza que no existía antes, la naturaleza caída. Fue trágica y fue absolutamente lamentable. Es como que puso el universo de cabeza, porque los hombres, al hacerle caso a la serpiente, adquirieron un nuevo padre, un padre falso, un ser menor que no estaba en los planes absolutamente, ¿ya? Pusieron a un lado al Padre Celestial y decidieron obedecer y seguir a un arcángel, ¿no? Es que había completamente invertido la posición de ser un ser menor en jerarquía que el hombre, pasó a ser el dueño, el dominador, el padre de este mundo, ¿ya? Es una cuestión muy lamentable, pero en resumen, Dios, los seres humanos, los ángeles y todas las cosas perdieron sus posiciones y valores originales debido a la caída. El fracaso de Adán y Eva destruyó el amor verdadero, destruyó la familia verdadera y el ideal divino de la creación. Entonces aquí comienza la tarea ardua de Dios para reconstruir todo esto, ¿no? Entonces, restaurar el ideal del amor eterno de Dios es realmente, significa restaurar el estándar original de la familia. O sea, todo comienza por la restauración familiar. Y eso es el matrimonio original centrado en Dios. Hay algunas personas que sus respectivas iglesias, por ejemplo, renuevan sus votos matrimoniales con el fin de recordar este ideal original. En nuestro movimiento también de unificación, al cual invitamos también a participar a miembros de todas las iglesias y confesiones del mundo, siempre estamos procurando hacer entender de nuevo este punto, ¿no? El matrimonio es lo más importante en el camino de la salvación. Una parte, por supuesto, es la preparación individual de nosotros como hombres y como mujeres solteros para ir labrando, haciendo los fundamentos para nuestra salvación personal. Pero después viene un siguiente nivel. La salvación completa tiene que ver con encontrar a la persona idónea con la que nosotros recibamos la bendición matrimonial, a través de la cual podamos injertarnos de nuevo al linaje divino. Entonces, el matrimonio original centralizado en Dios, es decir, el matrimonio como debería ser desde el comienzo, a eso le llamamos nosotros la bendición. Es tan importante porque a través de estos nuevos matrimonios podemos rehacer, crear nuevas familias con una nueva mentalidad, con una nueva cultura, con un nuevo comportamiento. Podemos crear sociedades, naciones y eventualmente un mundo completamente diferente. Por eso es de que en las lecciones anteriores hemos estado hablando mucho acerca del cambio de linaje y su relación con la providencia de la restauración. Lo que ha ocurrido realmente a través de toda la historia, para beneficio nuestro, nosotros estamos heredando los beneficios de la era. La gente que vivió siglos atrás, digamos que hasta ahora estamos a 6,000 años de historia bíblica, ¿ya? Deben ser, por supuesto, muchos más, porque algunos años en la Biblia son años simbólicos, ¿verdad? Y hay otros años históricos. Pero digamos, aún pensando en 6,000 años de historia, esos 6,000 años de historia han sido dedicados por Dios a la restauración de la familia, a poner en marcha en un orden inverso lo que ocurrió en la caída. Por eso es tan importante pensar y recalcar la importancia del cambio de linaje. La caída ocurrió de esta manera con Satanás, el arcángel,
invadiendo y seduciendo a la esposa original de Adán y creando una paternidad falsa, ¿verdad? Él se adueñó del mundo de esta manera, ¿ya? Mientras que la restauración es el proceso inverso en el cual Dios prepara un Mesías, un Cristo, que va a rescatar a Eva y van a haber ejemplos de esposos que van a cuidar adecuadamente a Adán y Eva en la posición de arcángel bueno. Cada historia que aparece en la Biblia tiene este esquema, si ustedes se dan cuenta. Si ustedes lo analizan perfectamente, siempre van a encontrar, entonces, en el mundo caído, ¿verdad? La figura de un arcángel seduciendo a Eva y eliminando a Adán, ¿no? Mientras que en las historias de restauración van a ver ustedes, especialmente cuando se acerca la llegada de Cristo, el rol que cumple el Mesías para rescatar a Eva y el rol que cumplen los esposos para cuidar adecuadamente a Eva en la posición de arcángeles restaurados. Yo no voy a repetir mucho esto porque, aunque ya lo hemos tratado, vamos a verlo de una manera adecuada. Antes de terminar, solamente voy a repetir este cuadrito, ¿no? Que puede ser completado todavía. Falta completar acá, pero es solamente un ejemplo, ¿ya? Entonces, resumiendo, Adán y Eva cometieron la caída, ¿ya? Adán es el origen del bien y del mal. Por eso hubo la necesidad de una providencia en la cual se separara el bien y el mal. Adán y Eva se convirtieron en seres que tenían una combinación de la mente original y una mente caída adquirida a través de este incidente, la caída. Como Dios no podía operarlos físicamente y extraerles esa naturaleza caída, porque también son hijos de Dios originalmente y tienen libre albedrío, Dios comenzó una providencia de división del linaje de Adán y Eva. De esa manera podemos ver cómo Caín y Abel simbolizan esa división. Caín, a partir de ese momento, representa cada hijo primogénito que es reclamado por Satanás por causa del orden de nacimiento. A partir de la caída, ustedes van a ver en los relatos bíblicos cómo Satanás reclama la primogenitura, reclama a los primogénitos de los hombres, reclama a los primogénitos de los ganados, reclama las primicias de los cultivos. Todo lo primero era de Satanás, mientras que se quedaba para Dios el segundo hijo. Es a través del segundo hijo y una corriente de un linaje tipo Abel que Dios comienza a ensamblar su pueblo elegido. Es a través del segundo hijo, si ustedes se dan cuenta en todas las historias, la importancia del segundo hijo o la segunda generación, cómo es que Dios va ensamblando, preparando todo para la realización, la creación de un pueblo elegido en el cual va a venir definitivamente después el Mesías. Ustedes van a ver cómo la lucha incluso en el vientre materno ocurre en diferentes ocasiones. Un ejemplo aquí es en la familia de Isaac y Rebeca, donde Esaú y Jacob luchaban ya en el vientre. Esto que parece muy curioso para muchos exégetas, le dicen, ¿verdad? Los investigadores de la Biblia. Eso que para mucha gente le parece algo muy curioso solamente, tiene un significado tremendo. Significa de que ya en el vientre mismo Dios estaba preparando todo y que habían personas asignadas, especialmente en este caso de gemelos, que tenían que recuperar el orden original de la creación. En este caso, Jacob luchando encarnizadamente para poder nacer primero, ganar la primogenitura aún dentro del vientre.
no puede conseguirlo totalmente, pero cuando nace, nace tomando del talón a su hermano. Y esa curiosidad muy poca gente la ha captado, muy poca gente la puede explicar. Es esa lucha que comenzó en el vientre, continúa a través de la historia de sus vidas, en la cual Jacob lucha con todas sus fuerzas, con toda su alma por recuperar la primogenitura para Dios. Y utiliza de todo lo que Dios lo dotó, de su carácter particular, para poder recuperar para Dios lo que era de Dios, consiguiéndolo finalmente de una gran forma, cuando sin necesidad de que nadie muera, sin necesidad de que nadie sea asesinado, con una total ofrenda de su corazón y también ofrenda material, puede conquistar el corazón de su hermano Esaú. Eso también puede ser visto, por eso les recomendé leer de nuevo la historia de Judá y Tamar, ¿ya? Que parece una historia increíble, una historia media perturbadora, pero que al final, cuando uno la mira por el ángulo más especial, encuentra el corazón de Tamar. Es probablemente bastante inocente, pero era un corazón que quería cumplir con el deseo de Dios, de darle un linaje a Dios, de tener hijos que pudieran continuar su familia y no quedarse o morir en esta vida sin haber ofrendado para Dios el linaje precioso. También en esta situación de Tamar hay algo fabuloso, impresionante en esa historia que también muy poca gente puede entender. Se pelean en el vientre como Esaú y Jacob, y de repente en el momento del nacimiento, como ocurre muchas veces, el bebé saca la mano, hay un bebé que saca su mano, en otras palabras, ingresa a este mundo primero, y una señora que atendía el parto, la partera, tiene la genial idea, inspiración de ponerle un cintillo para señalar quién fue el primero. Y se lo pone antes de que de repente otra vez se hunda, ¿no?, en el vientre, otra vez se coloque en otra posición, ¿ya? Entonces, sin embargo, fue marcado quién era ahora el primero y quién era el segundo. Es algo bien interesante. Dios lo puso ahí para poder ilustrarnos acerca de esto. Entonces, estos son solamente ejemplos de cómo Dios preparó el fundamento para el Mesías, ¿no? Esa historia, ¿ya? Y tenemos que tomar, por ejemplo, estas historias, aquí en este caso la historia de Tamar, como un ejemplo de una mujer que de una manera tremendamente inocente, podemos decir, también de puro corazón, tal vez no sabía mucho de teología o de situaciones intrincadas, pero ella tenía en su corazón el deseo de tener sus hijos para Dios. Y se desesperó tanto por eso que tomó un camino que finalmente condujo a tener sus hijos, que no los habría tenido si no hubiera tomado la iniciativa, y a convertirse en uno de los ancestros de Cristo, ¿ya? Entonces, es una historia para pensar mucho, ¿ya? Porque fue una operación riesgosa, con mucho riesgo, ¿ya? Entonces, ese estándar de victoria ganado en el vientre de Tamar fue transmitido de generación en generación a través de la tradición de Israel, los descendientes que creyeron y que formaban el judaísmo, ¿no? ¿Por qué tenemos que establecer un fundamento para el Mesías a nivel nacional? Para ese propósito, Dios guió a los israelitas y los ayudó a desarrollar sus fundamentos victoriosos a nivel nacional. Bueno, finalmente todo concluye con el nacimiento de Jesús, de lo cual hablaremos en la siguiente reunión. Pero otra vez, el nacimiento de Cristo Jesús es absolutamente la puesta en marcha inversa de lo que ocurrió en la caída. Aquí está un esquema de la caída y aquí está un esquema del nacimiento de Jesús. Es absolutamente un proceso inverso de lo que ocurrió en la caída. Por eso es que Jesús es Jesús, por eso es que Jesús
Es hijo de Dios. Por eso es que Jesús es Cristo. Vamos a quedarnos aquí para algunos comentarios y continuaremos la próxima semana, ¿ok? Yo solamente quisiera que no se desconecten de que cada charla es una secuencia, de que no es una charla separada una de la otra, que no está sí, tiene que ver con el hecho de todo comenzó por una mala relación, toda la salvación y restauración viene por una relación de hombre y mujer centralizada y bendecida en Dios. Vamos a quedarnos aquí y por favor, ese es el momento para nuestras colaboraciones, para que ustedes puedan participar con sus propias palabras, ¿ya? Interpretación también. Yo quiero decir que algunos de ustedes han sido invitados también, por ejemplo, para estas celebraciones de renovación matrimonial. Han sido invitados a jornadas para renovar sus matrimonios. Seguramente ustedes lo han hecho en sus propias iglesias, pero nuestro movimiento también invita para renovar con un nuevo sentido, en un nuevo nivel, digamos. Y cada cosa que se hace en estas ceremonias es también realizar, cada ceremonia tiene que ver con una puesta en reversa de las cosas que ocurrieron antes. Una corrección de las cosas que ocurrieron en la caída. Una restauración de lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, sus comentarios. Comentarios. Amén. Bueno, un comentario tal vez para mí. En importancia está muy interesante lo que es el sexo en sí, es en base al amor, pero que el amor de Dios en nosotros es, tal vez no es es decir, una relación como la lo tiene, pero en realidad la relación que nosotros tenemos con Dios, aparte de ser una relación de amor, es una relación que nos hace entender que somos de un linaje escogido. O sea, el linaje de Dios, el linaje que viene de Jesucristo, dice que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Y eso me hace pensar a nosotros de que en cuanto nosotros llegamos a ser hijos de Dios, en realidad venimos a tener un linaje diferente. Y claro, el matrimonio tiene que ver en este aspecto, porque para poder realmente ser un linaje escogido tiene que haber una unión de seres que han tomado su decisión de seguir a Dios, servir a Dios. Y eso provoca precisamente ese deseo de formar un linaje escogido, tener hijos que sean realmente escogidos para el servicio de Dios. Creo que ese sería el único punto que podría yo señalar, tal vez que me llame la atención, porque el Señor pone esa escritura en la Biblia. Me confirma de que realmente hemos sido transformados, cambiados a un linaje que es muy especial. Muchas gracias, Pastor David. Gracias, gracias. Correcto. Me parece muy bien. Buena acotación. ¿Alguien más quisiera comentar, por favor? Si Pues, puedo. Perdón. Adelante, Pastor Sergio. Sí, una de las cosas que hemos dado cuenta es que el sexo en el matrimonio es una bendición, right? Y fuera del matrimonio es una maldición. ¿Por qué? Porque son puntos muy importantes de fidelidad, de votos, de entrega a la otra persona, especialmente cuando hay un Dios que es testigo, ¿verdad? Pero lo más hermoso que Dios nos da a las parejas es la conexión que tenemos del corazón, de la fe, de amarnos
de una manera pura, no tanto lo sexual es hermoso, pero es solamente un complemento, como el comer, como el poder disfrutar de los alimentos, pero básicamente no nacimos para comer, nacimos para desarrollarnos y la comida es parte de eso, ¿verdad? Y yo sí creo que muchas veces confundimos el amor y creemos que dar amor es dar sexo y dar esto, dar aquello, y no es cierto. El amor es más fuerte que una caricia física. La caricia espiritual va más allá de lo que puede ser una caricia física. Y yo sí creo que Dios nos ha bendecido de muchas maneras, dándonos oportunidad de que podamos complacer a nuestras parejas de una manera santa, educada, con ética, con muchísimas cosas que un cristiano debe de llevar y mostrarse delante de Dios para poder mostrar que esa relación que yo tengo con mi esposa, de verdad Dios la prueba y es algo de una persona, como decían, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, somos alguien especial, no somos cualquier persona, cualquier grupo. Gracias, perfecto, Pastor Sergio. Muchas gracias por añadir eso. ¿Alguien más quería hablar antes? Alfonso, ¿querías decirle algo? Yo tengo una pregunta. Sí, Mi pregunta sería, bueno, estamos hablando porque la Biblia dice, honroso sea el matrimonio sin, lo dice, sin sencilla. O sea, no sé si se refiere a eso. Pero mi pregunta sería la siguiente, porque muchos de nosotros, para hablar en general, tal vez no tanto de mí, pero en general muchas personas llegan a conocer a Dios después de un fracaso. O sea, de un matrimonio que no, ellos no pensaron, no tenían idea de lo que Dios había planificado. Vienen entonces y consiguen, digamos, la pareja que realmente Dios se la puso ahora, sí, una pareja, pero ya tienen hijos. Entonces, ¿cómo llamaríamos esa unión o cómo llamaríamos esos hijos o cómo debería de ser ese matrimonio? Porque no conocían a Dios y cometieron ese acto que usted está diciendo de, ¿cómo se puede decir? Del matrimonio, de la bendición, sin bendición. Pero que ahora, lo mismo que pasó a Adán y Eva, por ejemplo, en el caso de ellos, ¿verdad? Es semejante. Hubo una relación primera y después llegaron a conocer a Jesús, digamos, y ahora sí tienen una buena relación y tienen hijos nuevos. Y había escuchado en una cierta parte una broma que dice, porque los hijos que tiene el marido y los hijos que tiene la mujer son de diferentes parejas. Y le dice uno, y ellos llegan a tener, le dice el uno a la otra, dice, oye, mi amor, le dice, ¿qué? Le dice, tus hijos y mis hijos le pegaron a nuestros hijos. Es una broma, porque en realidad tuvieran que dejar a unirse como que son tres diferentes categorías de hijos, ¿no? Sus hijos de ella, sus hijos de él y los hijos de los dos. A eso me refiero, que ¿cómo sería en este caso? bueno, en realidad, en general, yo puedo ver de que toda la historia de salvación tiene que ver con eso. Estamos caminando desde la ignorancia a la sabiduría, digamos, cada vez más clara, ¿verdad? Muchísima gente se ha equivocado desde los comienzos de toda la historia. Se ha unido con un hombre, con una mujer, han formado parejas y han tenido hijos y han formado una prole, un linaje. No siempre correctamente, ¿verdad? Pero mucha gente también encontró sabiduría en Dios, entendimiento, verdad, y corrigió sus caminos y bendijo sus vidas a través de matrimonios apropiados, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero todo eso está siendo cada vez como, mi observación, ¿no? Es como está siendo regulado más y más por Dios, ¿verdad? Está corrigiéndolo más a través de enseñarnos cómo
hacer familias apropiadas, cosa que no ocurría en el pasado. En el pasado había mucho desorden. Por eso el pasado es confuso, ¿no? Hay mucho desorden en el orden, en el asunto, especialmente del amor y de las familias. ¿Se acuerdan de esa parte bíblica en la cual se enseña acerca de la mujer que tenía 7 maridos, ¿verdad? Y le preguntan también cómo va a ser en el mundo espiritual. Ha habido tanto desorden que Jesús, para hacer un resumen de explicación, dice, en el mundo en el mundo espiritual, en el mundo de espíritus no hay tal cosa, todos vamos a ser como ángeles, dice, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en realidad en la tierra y en el mundo espiritual es un reordenamiento de la familia. En el Antiguo Testamento había mucho desorden todavía en la situación de matrimonios. Incluso los divorcios estaban permitidos, los repudios, ¿verdad? También Jesús viene y corrige todo eso, ¿verdad? Lo perfecciona, lo hace más bonito. Y mientras va avanzando el tiempo, la dignidad de la pareja, del matrimonio, de la familia se está restableciendo y fortaleciendo cada vez más y más. ¿Por qué? Porque es tan importante. Porque es importante, ¿no? Entonces, ¿Cómo podemos describir, hermano, que Salomón tuvo 1000 mujeres? ya. Ahí era una cuestión de poder. ¿Qué cuestión se puede dar como explicación al pueblo cristiano? Que un líder santo como él pudiera tener 1000 mujeres. Ya. Esto es una cosa que me rompe la cabeza también. ¿Cómo es posible? 1000 mujeres. ¿No? Y los que no se conocieron, ¿eh? Fue una barbaridad, pero no era tan diferente que muchos otros líderes. Miren, un maestro de nosotros nos decía en sus seminarios, las dinastías reales que existieron desde el comienzo de la historia fueron dinastías que solamente obraron pecado, maldad. Eran dinastías reales de la maldad, ¿ya? Porque solamente sabían fornicar, matar, mentir, hacer desastres. Parece que todas las dinastías reales del mundo tenían como esa misión, no dejaban de hacer eso. ¿Ya? Y entonces el pueblo israelita fue cuidado particularmente por Dios en el aspecto sexual. Sin embargo, Dios no pudo evitar, o sea, la tendencia era tan fuerte de la caída, de la manera de vivir caída, especialmente la manera sexual caída de vivir, que penetró el propio pueblo elegido, aunque Dios trató de guardarlo. Y alguien me decía también, tú puedes ver ahí en la Biblia como solamente en algunas partes, como 1000 años de la intromisión de Satanás en el pueblo israelita y cómo se entrometía Satanás a través de relaciones sexuales malhadadas, malas completamente. Los muchachos de Israel, me decía, tenían 2 opciones, o irse a escuchar a los viejos que hablaban los sermones, o irse a esos templos que habían creado debajo de los árboles, en las cuevas, donde habían prostitución y todo. Habían como dioses que permitían la prostitución religiosa y todo eso. O sea, para un joven de Israel, ¿qué era bueno? Tenía para escoger entre irse a escuchar a un mayor que estaba hablando sermones o irse a divertir en otro tipo. Entonces, Satanás lo penetró a través de religiones que exaltaban la sexualidad mala. Y los reyes no estaban exentos. Miren, ese es el poder que tenía Satanás, en otras palabras, que hasta en el mismo pueblo israelita, bueno, Saúl se salvó un poquito, él se desvió de Dios por su carácter feo, se oscureció, ¿no? Con su ánimo, su corazón se endureció contra Dios. Bueno, pero David comenzó muy bueno también, muy puro en su corazón, y de repente terminó haciendo cosas de orden sexual que estaban fuera del principio, y por eso a su familia le fue tan mal, por eso su reino duró 40 años y terminó, ¿no? Con un montón de desgracias familiares que fueron consecuencia de las relaciones sexuales malas que tuvo su familia, incluida relaciones entre
¿cómo se dice? Incestos, ¿verdad? Y ahora viene Salomón, supuestamente el personaje puro, bueno, relacionado con Dios, comienza todo bien y Dios tiene una esperanza tremenda en él y de repente por causa del poder, sí, es el poder, la arrogancia y la abundancia. Ayer estaba viendo un sermón, hace 2 días, de otro misionero y decía que el pecado de Sodoma, por supuesto, culmina con problemas de tipo sexuales, pero para poder llegar a eso, hubo los prerequisitos de cuando la gente está en superabundancia material, cuando la gente cree que lo sabe todo, cuando es súper arrogante y es ociosa, comienza todo tipo de situaciones. Salomón constituyó un reino que fue muy bonito, que se elevó demasiado, que lo elevó a una potencia, ¿ya? Pero al mismo tiempo comenzó su decadencia por causa de que no supo controlar especialmente el problema sexual, ¿ya? El problema sexual fue la manera como Satanás lo derribó de nuevo, igual que su padre. Satanás es poderoso utilizando el sexo y penetró Israel y malogró a David y malogró a Salomón y a través de malograr eso hizo que la providencia y salvación se postergara otra vez, ¿no? Pero es un tema quizás para tratarlo aparte, pero es el poder de Satanás utilizando el sexo aún en Israel mismo, ¿ya? Un ejemplo del pecado sexual de Salomón puede ser la relación que tuvo con la reina de Java, right? Cuando ella lo visitó a él y Sí. ella se levantó por la noche cuando le habían dicho que no lo hiciera. Sí, absolutamente. Y también el problema, digamos que ya una amante es mucho, ¿verdad? Imagínense 300 y 700. 300 legales o supuestamente esposas y 700, ¿cómo es al revés? 700 esposas y 300 concubinas, una cosa así, ¿no? Terrible, o sea, es una cuestión demasiado. Entonces, cada una de ellas representó la invasión satánica porque cada una de ellas traía sus altares y traía sus ídolos y creaba, y Salomón los dejó construir estas cosas en territorio israelita. Y con eso malogró lo que Dios había estado construyendo por siglos. Entonces no tenía escapatoria, no tenía salvación. Su propio comportamiento lo hizo ir en declive y sufrió mucho a la muerte. A mí, sus hijos hicieron una desgracia y media también. Ya. Bueno, es un asunto para hablar de eso aparte, sí. Exacto. Quisiera solamente hacer un hincapié en ese aspecto. Creo que ahí juega un papel muy importante en el sexo de la mujer, porque en realidad lo que hizo fue lo mismo que pasó con Eva. Yo creo que Eva fue la que hizo caer a Adán. En realidad, semejante a lo que está diciendo el hermano Sergio, que la mujer, esta reina de Java, fue la que hizo entrar en pecado a Salomón prácticamente, a pesar de que él tenía que guardarse, era sabio, pero en ese se descuidó, yo creo, y lo mismo que le pasó a Adán, le pasó a Salomón. Y creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado, que según lo que yo estaba escuchando acerca de esta mujer Lili, que es la que realmente dice, estaba escuchando, ¿no? Un relato que escuché y según ella dice, no quería someterse en la relación sexual, decían que no quería estar postada, sino que quería estar sobre el hombre, y esa era la posición que quería dominar al hombre, y es lo que quería dar, simbolizar, dice, según ese relato, que ella quería tomar el control y el dominio y subyugar al hombre, que era todo lo contrario que Los grandes teólogos dicen que ella le temía a Salomón, y si ella tenía un hijo de Salomón, Salomón respetaría el reino de ella, y que eso fue lo que pasó. Era una serie
de de cosas, relaciones ¿verdad? para mantener, para hacer alianzas, ¿no? Exactamente. Para hacer alianzas. Bueno, ya es otra prueba más de de la caída, o sea, de la repetición una y otra vez de la caída. Cuando hay ignorancia acerca de ese punto, se vuelve a repetir. Y gente buena originalmente se convierte en gente mala una vez que comete ese error, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando muchas veces de esto? En el mundo, en la historia mundial, en la historia providencial, muchas figuras centrales originalmente buenas y rectas cayeron, y entonces se destrozó la providencia. También en nuestros tiempos recientes podemos estudiar más por qué declinó la Iglesia Católica y por qué también se destruyeron muchas iglesias evangélicas o protestantes también. Hay ejemplos acerca de sus líderes, ¿no verdad? Envueltos también en problemas de tipo sexual y todo eso, ¿verdad? Entonces, cosas que evidentemente uno no puede ocultarlas, que ocurren de vez en cuando, ¿verdad? Y que destruyen todo un camino que se trabajó, pues, arduamente, ¿verdad? Pero ese es el poder todavía que tiene Satanás para obrar. Es todavía el fruto deseable, irresistible, difícil de rechazar, que vuelve a repetirse, ¿verdad? ¿Ya? Vuelve a repetirse. ¿Ya? Ok, mientras más Dios nos eduque en eso, entonces podemos decir, tendríamos que estar más protegidos, ¿no? ¿Mm? Exactamente. Y Bien. deberíamos de quitarnos como iglesia los tabús que nos han apartado de conocer la luz y la verdad. Porque estos temas, por ejemplo, en muchos lugares son muy delicados, no son aceptados. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay de nuestra gente. Tenemos que aprender el pecado original, cómo se dio, cómo se sigue dando y lo que nos espera. Y tenemos que ser inteligentes y tener el carácter y el poder y el dominio propio de conocer cuando viene el bien y cuando viene el mal también. Es correcto, pastor, porque nosotros decimos a veces comentando de que la cosa más dura para destapar, para desvelar de los secretos de Satanás ha sido la caída. Y eso se ha mantenido oculto por siglos de siglos, aún dentro de nuestras organizaciones religiosas. Le hemos dado vueltas al asunto, como que no queremos mirarlo, no queremos tocarlo. Mientras que no lo hemos tocado, ha seguido destruyendo. Pero ahora tenemos que enfrentarla directamente y tratar de remediar eso. Bueno, gracias a Dios, esas cosas están ocurriendo cada vez mejor. Nos hemos pasado un poquito de la hora. De todas maneras, para respetar su tiempo, Paula nos puede decir qué cosa podemos hacer ahora. ¿Estamos bien? ¿Verdad? Sí, pienso que estamos bien. Solamente quería decir que el pastor Sergio en 2 días va a hacer sus cumpleaños, pero él no Uy, va a estar aquí. con razón. Lo veía más grande, más alto. Sí, exacto. Entonces, cuando él regresa, vamos a hacer un cake y también cantar el buen cumpleaños cuando usted retorna, cuando venga. Sí, Ok. sí, 28 años, hermanos, 28. 28 años, muy bien. 28 años de ministerio. No, o sí pudiera ser. Me gusta el número 28, no se preocupe. Sí, sí. Muy bien. Felicidades, hermano Sergio. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga mucho. A su familia también. Pastor, Bendiciones. Debbie, can you close us with prayer, please? Amén, vamos a orar. Ok. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir acerca de esto que es importante en relación a nuestro linaje, nuestro comportamiento, nuestra vida espiritual y secular. Reconocemos que todavía nos falta mucho por conocer y también por aprender. Bendícenos, Señor, a través de estas enseñanzas. Bendice a que podamos, Señor, tener una mente más abierta y poder entender y comprender que tú eres bueno y que todo lo que tú has hecho ha sido para nuestro bien.
Te damos gracias por cada hermano y hermana que ha estado participando y que tú bendigas al hermano Rafael, pastor. Que tú le sigas ayudando, Señor, a través de estas enseñanzas y que tú le dirijas, Señor. Bendice este hogar, esta familia que nos acoge en este lugar y bendice también a todos los hermanos que están en línea. Te agradecemos por todo lo que nos das en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Que todo vaya Yes. muy bien. Un abrazo. Felicidades. hermano. Feliz pastor. cumpleaños. Okay. Gracias. Gracias, Pastor. Nancy. Gracias, por- gracias. 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 Dios Buenas los bendiga. noches. Felicidades. Felicidades. Buenas noches. Gracias a todos por asistir. Nancy, Alfonso, Aurea y Mónica y a todos los demás. Gracias, sí. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Que disfruten de la fiesta. Nos mandan torta. Amén, amén. Ahorita va a comenzar, ¿ah? Amén. Buenas noches, hermana Paula. Buenas noches, Pastor Sergio. Que Dios los bendiga. Adiós. Bendiciones a todos.